y dile: tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas, milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Vamos, dile: grandes. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción. Dilo otra vez, cántalo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Tú sostienes mi vida, Señor. En el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Dilo. Son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Vamos con las voces. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Díselo, mi hermano: incomparable eres tú. No hay nadie como tú, Señor. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Díselo, mi hermano: mi fortaleza y mi canción. Oh, grandes son tus obras, Señor, y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción eres tu Señor. Grandes son tus obras, Señor. Qué bueno que nos acompañan. Nos da mucho gusto verlos. Ojalá que puedan acompañarnos, no nada más este día, ojalá que pudieran acompañarnos otra vez en el futuro. Amén. Estamos muy contentos porque estamos en la casa de Dios, aunque sabemos que Dios está en todos lados y sabemos que Dios está con nosotros en cualquier lugar. Amén. Pero es bonito reunirse también aquí en este lugar. Amén. Y antes de comenzar me gustaría leer un versículo de la Biblia. Es en Mateo 22, el 37. Y pues si pudiéramos resumir lo que Dios quiere de nosotros en un versículo, yo pienso que este sería ese versículo de la Biblia. Y dice así la palabra de Dios.
Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. A veces nos complicamos mucho de que cuando nos ponemos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero Dios quiere que lo busquemos a Él primeramente. Dios quiere que lo amemos a Él primeramente con todas nuestras fuerzas, y solamente Él es digno, amén. Solamente Él es digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa reunidos una vez más. Gracias por todos los que nos acompañan en este día, y gracias por los que escuchan tu palabra también por internet. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, y gracias porque tú estás en todo lugar y siempre estás con nosotros. Gracias porque nunca nos dejas. Y en este día queremos adorarte, Señor, y queremos conocerte más. Queremos alabarte con todo nuestro corazón, y queremos a partir de hoy amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Queremos ponerte a ti como lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias. Él es digno, amén. Al que es digno de adoración le cantamos con todo nuestro corazón. Que es digno
Siempre que clamamos a Dios, Él está ahí, nos escucha, amén. Y dice la palabra de Dios que cuando este pobre clamó a Jehová, Él le oyó y le libró de todos sus temores, amén. Y Él siempre está ahí, Él siempre nos ayuda. Es cuestión de que nosotros lo busquemos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, porque Él siempre está ahí con los brazos abiertos. Gracias, Señor. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Gracias, Señor. Y como leíamos en la Biblia, que el Señor quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, amén. Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. Y quiero que con esto vamos a cambiar un poquito el ritmo, pero seguimos igual, amén, buscando a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar. Y con este canto yo los invito a que le rindan su vida al Señor, que se entreguen a Él totalmente, amén. Sí, Señor, nos rendimos totalmente a ti, te entregamos nuestras vidas. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor
Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, me rindo a ti. Quiero hacer tu voluntad cada día. Quiero vivir en ti, Señor, cada día.
Que no se me olvide buscarte cada día. Que cada día te pueda poner a ti primero. Que cada día te pueda buscar a ti primero, antes que cualquier otra cosa, Señor. Sí, Señor. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos postrarnos delante de ti para adorarte, porque tú lo mereces, Señor. Sí, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Toda la alabanza, de toda la adoración. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado del mal. Eres grande en misericordia.
casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Gracias porque siendo pecadores, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos abriste las puertas de tu casa para que viniéramos a adorarte. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor. Gracias porque cuando clamamos a ti, tú nos escuchas. Gracias porque cuando estamos en necesidad, tú estás ahí con nosotros. Y como leíamos al principio en la palabra de Dios, tenemos que amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Amén. Pase lo que pase. Si nos va bien, si nos va mal, tenemos que buscarlo. En la abundancia y en la escasez te vamos a amar, Señor. En la abundancia y en la escasez te vamos a buscar con todo nuestro corazón. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo
por siempre de tu salvación. Cantaré por siempre de tu salvación, Señor. Acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo lo que pase, yo me voy a alegrar en el Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Gracias porque en ti estamos confiados. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días y lo has cumplido, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden poner a Dios primero por sobre todas las cosas. Sean bienvenidos a esta su casa. Nos sentimos contentos porque todos aquellos que están aquí por primera vez nos acompañan. Muchas gracias.
Sabemos que están aquí para celebrar algo, ¿verdad? Vamos a celebrar y vamos a presentar a Gael y a Emanuel Delgado. ¿Sí? Le voy a pedir a los padres que pasen con estos dos hermosos pequeños. En la palabra de Dios encontramos que la Biblia nos instruye que los niños eran presentados desde el libro de Éxodos, es el libro, uno de los libros más antiguos en la palabra de Dios. Nos dice que los niños eran presentados al Señor. Y Jesús también nos habla de esto, ¿sí? Y siempre hemos querido obedecer la palabra de Dios, presentando ahora a estos dos pequeños. Le puse un título, esta es la primera presentación que hacemos como Casa Oración, ya abriendo después de una pandemia, Casa Oración Denver. Y le puse un título a esta presentación, a ver si le atinan por qué. Le puse al 2x1. Miren, le voy a pedir a Carlos y a Yadira que se pongan de este lado, por favor. En las iglesias cristianas no tenemos padrinos, no tenemos testigos principales. Todos aquí somos testigos y todos aquí, los que están aquí, vamos a ser testigos si Dios nos permite y nos ayuda a ver cómo estos niños van a crecer. Todos ustedes van a ser testigos de cómo estos padres van a criar a los hijos. Pero tanto Memo como Lupita al aproximárseme a mí me dijeron, queremos que ellos sean como los testigos más cercanos. ¿Saben por qué? Porque ellos son los testigos que más se relacionan tal vez en sus vidas. Ellos son los testigos que tienen una relación constante con estos dos pequeños, ¿sí? Las escrituras nos enseñan lo que Jesús pensaba y hacía acerca de los niños, ¿sí? Decía acerca de los niños. Marcos 10:13, escuche, dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es una escena maravillosa porque fue Jesús quien nos dio el parámetro. Fue Jesús quien nos dijo que de ellos es el reino de Dios. Y ninguno de nosotros que queramos ir a vivir y a morar con Jesús, que tome otra actitud sino como la de estos niños, de inocencia, de pureza, de confianza, de tener una fe plena en Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Había una mujer en el Antiguo Testamento, en una historia, llamada Ana, quien era estéril, pero pidió a Dios un niño, y esto fue lo que dijo a Elí. Elí era el sacerdote en ese tiempo, ¿sí? Cuando se encontró con Elí nuevamente, una vez que ya llevaba a su hijo, le dijo: oh Señor mío, así lo trataba, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que tuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí en este caso le dio más de lo que le pidió, ¿verdad? Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mire, cuando dedicamos a los niños, cuando los presentamos delante del Señor, no estamos diciendo que su vida va a ser la vida de un pastor o de un evangelista. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que los padres van a hacer todo lo posible para instruirlos en la palabra de Dios, y que ese niño crezca en el trabajo que sea, en el llamado que tenga en el mundo, honrando a Dios siempre. Ese es el propósito. El Salmo 127:3 dice: los niños son un regalo del Señor, son una recompensa de parte de Dios, ¿sí? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Bueno, son un regalo de parte de Dios. Y esta recompensa en particular, pues, llegó al 2x1, ¿verdad? Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Pero fíjese, y no voy a entrar en un dogma religioso aquí, no voy a entrar en algo teológico. Ese versículo es mal interpretado porque cada uno
de los niños tiene un camino, ¿sí? No está hablando específicamente del camino de Dios, ahí podemos meterlo, pero no está hablando específicamente del camino de Dios. Está hablando de que cada uno de ellos, aunque sean iguales por fuera, cada uno de ellos tiene un gusto diferente, tiene una inclinación diferente, ¿sí? Y sus padres, con ayuda de Dios, los van a ver crecer y les va a Dios permitir contemplar esto que estoy diciendo. Ahora, este mismo Proverbio 22:6 dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas, ¿sí? Por eso les digo, las enseñanzas de padres que no temen a Dios van a crear hijos que no temen a Dios. Las enseñanzas de padres que se dedican a hacer maldad en el mundo van a crear hijos que se dediquen a hacer maldad en el mundo. Las enseñanzas de padres que menosprecien a Dios, a su palabra, a su mandamiento, a su consagración, van a crear hijos de esa manera, ¿sí? Pero aquí estamos delante de Dios en este día con nuestro hermano Guillermo Delgado y Guadalupe Mendoza para presentar a Dios estos niños. Amén. Vamos a hacer una oración y de esta manera los vamos a presentar. Normalmente el que dirige la oración, el pastor, el que está dirigiendo la presentación de estos niños, carga a los niños, pero no, en este caso creo que no se va a poder. Pero les pido que se pongan de pie, por favor. Y todos aquí somos testigos, ¿sí? Somos testigos de que ustedes como padres se comprometen delante de Dios a criar y a educar a estos hijos en el camino y en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y Dios, si ustedes así lo hacen, los va a bendecir, los va a prosperar, pero si no, también les va a pedir cuentas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la familia Delgado, Señor, gracias por la vida de Guillermo, gracias por la vida de Guadalupe. Señor, has bendecido a esta familia. Venimos delante de ti a presentar a estos dos niños, Señor, Gael y Emanuel. Los ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, sabemos que tu bendición está sobre ellos. Sabemos que mientras no se alejen ni se aparten a diestra y a siniestra, tú estarás con ellos. Oh Padre, gracias porque fue al 2x1. Fue maravilloso, Señor. Nos tocó estar ahí cuando le dieron la noticia y fue maravilloso, Señor, ver ese milagro. Gracias por permitirnos ser parte de su vida y permite a todos los que están aquí, Señor, que vean crecer a estos niños en el camino de Dios. Gracias por la vida de sus abuelos, Señor. Estos niños son bendecidos por los abuelos que tienen, por los tíos, por los primos. Tienen una familia hermosa, Señor. Te pedimos que los guardes en el hueco de tu mano, que los protejas, que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda en todo tiempo. Dale sabiduría a los padres para que los guíen, Señor, porque no va a ser fácil. Recuérdales constantemente, no va a ser fácil. Señor, tienen un largo camino. Es el primer año. Y con tu ayuda, Señor, ponemos una bendición que tú das de los cielos en ellos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Pueden pasar a sus lugares. Tome su lugar, por favor. Recuerdo bien, haciendo mención de esto, ahorita vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Recuerdo bien el día, todavía veníamos de Colorado Springs y Memo y Lencho venían acompañándome. Y llegamos a la casa de Memo y estaba Lupita ahí. Y Lupita, pues es una mujer muy detallista, hizo un montón de cosas ahí diciéndole a Memo que ya iban a ser 4, ¿sí? Porque todavía no sabían que eran 2. Y Memo llegó como si nada, y acá papaloteando, ¿no? Ya cuando vio los letreros como que le cayó 20 y
Ahí tenemos un video. Le cayó el 20 y se quedó así como que sorprendido. Le damos gracias a Dios porque nos ha visto crecer esta familia y crecer también en el Señor. Los niños pueden pasar a su clase. Los jóvenes se van a quedar aquí porque hay una maestra que está enferma. Al final del servicio vamos a orar por ella, nuestra hermana Consuelo. Se sintió mal y está en casa. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Mire, el Señor nos ha guiado en Casa de Oración Denver. Es el nombre de esta iglesia, Casa de Oración Denver. A estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, ¿sí? Y estudiar la palabra de Dios versículo por versículo tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas dificultades. ¿Qué quiero decir? Ves el panorama, el contexto histórico, ves lo que estaba pasando, pero también hay veces para estudiar la palabra de Dios versículo por versículo se tiene que leer versículo por versículo. Y en ocasiones la enseñanza se hace un poco larga o se hace un poco así como tediosa, pero si a usted le interesa saber lo que la palabra de Dios dice, usted va a poner mucha atención. ¿Está de acuerdo? Bueno, hemos estado hablando de cómo dar fe de Jesucristo durante la persecución. Y ahorita vamos a ver lo que es el concepto de persecución. Estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de la historia de la iglesia. Una vez que Jesucristo ascendió al cielo, después de ser crucificado, se presentó con sus discípulos, ¿sí? Nace la iglesia primitiva, nace la iglesia del Señor. Usted y yo, los que creemos en Jesús, en la salvación por medio de Jesús. Vemos en el libro de los Hechos su nacimiento, en los primeros años de crecimiento y también su expansión en el mundo, ¿sí? Pero cuando una iglesia crece, dice un comentarista, y esto es bien sabido, todo crece, ¿sí? Cuando una iglesia crece, todo crece. Crece las necesidades, las responsabilidades, crece el servicio, crece la constancia en la enseñanza, crece el trabajo, crece el tiempo que dedicamos al Señor. Todos aquellos que estamos involucrados en servir al Señor, crece, ¿sí? Pero también crece la reacción de los que no aman a Dios hacia los que aman a Dios. Crece porque es normal. Y esto no es nada nuevo. Siempre hay como una fricción con aquellos que no aman a Dios y aquellos que aman a Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 15:19, escuche, dice Jesús: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los escogí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia, ¿sí? Y mencionamos en enseñanzas pasadas, porque le digo que esta es una enseñanza que tiene una conexión con todas las enseñanzas pasadas que hemos ya dado del libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 4. Pero mencionamos en enseñanzas pasadas que Satanás es muy astuto y muy sutil para saber qué tipo de persecución llega y afecta más al ser humano. ¿Y sabe cuál es? Muchas veces es la persecución que viene al ego. La persecución que viene al ego, que nos ataca en el orgullo, es más efectiva en ocasiones, ¿sí?, que la persecución que viene al cuerpo. Ahora, la persecución que viene al ego es una persecución que daña tu estatus social. Las personas, cuando dices que crees en Dios, que crees en Cristo, que vas a una iglesia que te enseñen la palabra de Dios, ¿sí?, te ven rara, porque hay personas que no tienen esta costumbre, no tienen esta dedicación a Dios, acercarse a Dios, no hay esa prioridad en su vida, ¿sí? Pero la persecución que va al ego también va a que los demás no nos aceptan, y eso nos pega en el orgullo, ¿sí? Porque todos aquí queremos ser aceptados, ¿sí o no? Todos aquí queremos que los demás nos vean bien. Pero cuando tú dices que eres cristiano, a lo mejor te dicen aleluya, ¿verdad? O te dicen el monje loco, qué sé yo. Qué sé yo cómo te diga. Y esa es una persecución que va al ego, ¿sí?, a tu reputación, a tu posición con tus amigos. ¿Por qué? Porque una vez que entregas tu vida a Cristo, ya la palabra de Dios te enseña tu manera de conducirte.
Y ya no haces lo que hacías antes con tus amigos. Ya no vas a los lugares que ibas antes con tus amigos. ¿Sí? Ya dices, no puedo. Hoy en día hay cristianos que menosprecian su testimonio por temor a desagradarle a alguien, o el miedo a ser excluidos de su familia, o el miedo de ser despedido de su trabajo. Y con esto creo que caemos presa de una tentación en la persecución en esa área, en el área del ego. Satanás nos ataca en el área del yo, en el área de ego. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí? ¿Por qué? Porque estamos inclinados a que nos acepten y nuestro orgullo es atacado cuando alguien no nos acepta. ¿Por qué no me acepta? Pero para los seguidores de Cristo, que vivimos en la enseñanza de la palabra de Dios, en las enseñanzas pasadas hemos visto que la persecución es algo inevitable, es algo que va a pasar. Segunda de Timoteo 3:12 dice así: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Ahorita voy a ir al punto de la persecución. ¿Qué es la persecución? Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Será maltratado. ¿Por qué seremos maltratados? Porque nuestro estilo de vida va a ser para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. ¿Sí? Y lo que hacemos para agradar a Dios hay veces contradice ideas que hemos tenido por años. Nosotros podemos tener un concepto de lo que es bueno, pero venimos a la palabra de Dios y el Señor nos dice que es malo. La palabra de Dios dice, Dios hablando dice: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. ¿Sí? Así como los cielos están más altos que la tierra, así son mis pensamientos, son más altos que los tuyos. Es lo que nos dice el Señor. Y cuando queremos agradar a Dios y no a los hombres, hay veces contradecimos ideas, contradecimos costumbres religiosas y también muchas veces costumbres familiares. Yo, en lo personal, contradije muchas costumbres familiares. En mi familia nuclear, en mi familia de mi papá, de mi padrastro, mi mamá y mi hermana. ¿Por qué? Porque en mi familia era una familia, y sigue siendo una familia fiestera. ¿Sí? Cuando nos reunimos, somos como unos 150 más o menos, ¿sí? Cuando no van todos. Entonces, la dinámica era tomar, convivir, gritar, maldecir, contar chistes que no debíamos de contar. Pero cuando quieres agradar a Dios, ¿sí? Vas a su palabra y te interesa saber lo que agrada a Dios. Y eso, el amor que Dios ha depositado en ti y el amor que tú viste en Dios en la cruz del Calvario, te mueve a cambiar, te transforma. Hay un nuevo nacimiento, hay algo nuevo en ti que no te deja pecar. ¿Sí? Nos confronta a cambiar el pecado que practicamos, nos lleva a santificarnos. ¿Sí? ¿Qué es la persecución a la palabra de Dios? Bueno, la persecución viene de una palabra griega en el original que quiere decir opresión. Es algo que te oprime, es algo que te aprieta. También esta persecución habla de algo que te estrecha, habla de una estrechez, pero esta estrechez es por la falta o la privación de las cosas más necesarias para vivir. Y estamos hablando en tres áreas. En el área del alimento, ¿sí? El área del cuerpo físico, el área mental, que es el alma, pero también el área espiritual. Y hay muchas personas que se preocupan hoy en día más por su físico, ¿verdad? No se acercan a Dios porque no tienen una conciencia de que su espíritu necesita alimentarse. La palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre. No solamente se trata de comer, se trata de alimentar tu espíritu, tu alma. ¿Sí? La persecución habla de una aflicción, un abatimiento, una tristeza. Ese es en el original el uso de esta palabra. Una tristeza y un abatimiento por una molestia o un sufrimiento físico. Habla de una angustia cuando hay una intranquilidad o una inquietud muy intensa
causada por algo desagradable, o por una amenaza, o por una desgracia, un peligro, una pérdida, ¿sí? Pero también la persecución, esta palabra se usaba en el original para hablar de sufrimiento, de experimentar algo doloroso, física, mental o mentalmente. Y aunque todo esto es lo que envuelve la palabra persecución en el original, Pablo le dice a los filipenses algo muy interesante. Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. ¿Cuántos saben que es un privilegio confiar en Jesucristo? Es un privilegio. Confiamos en Jesucristo porque su obra salvadora en la cruz del Calvario, ¿sí?, nos hace salvos. Yo pongo toda mi confianza en Jesús, en que Él murió por mis pecados, ¿sí? Y eso me da una entrada al cielo. Eso me da una entrada a una relación con Dios mismo. Eso es algo que no se concebía en la antigüedad, ¿sí? Pero confiar en Jesús es un privilegio, dice Pablo a los filipenses. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio, les dice Pablo a los filipenses, de sufrir por Él. Y aquí es donde se pone bueno. ¿Es un privilegio sufrir por Cristo? Suena así como raro. ¿Cómo? A ver, ¿estás leyendo bien la Biblia? Así dice. Que no solamente es un privilegio confiar en Cristo Jesús, en su sacrificio, sino que es un privilegio confiar, es un privilegio sufrir por Cristo Jesús. Y va más allá, porque Pablo sigue diciendo: así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido, y ya saben muy bien lo que he sufrido y lo que estoy sufriendo. Si alguien sufrió persecución, escasez, sufrimiento, si alguien sufrió eso, fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Fue el apóstol Pablo. En este versículo, un comentarista dijo respecto a este versículo: el nivel que tenía el apóstol Pablo de compromiso era medido en la frecuencia y el grado de persecución que tenía en su vida. Y si usted lee el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue el que más fue perseguido. ¿Sí? Murió como mártir. Déjenme mostrarle otro panorama acerca de la persecución, bíblicamente. Porque la palabra de Dios nos muestra que la persecución es una ventaja para nuestras vidas. Escuche bien, es una ventaja para nuestras vidas. No es una desventaja. Viene a ser algo positivo para el crecimiento de aquellos que confían en Dios. No viene a ser algo negativo. Voy a ir a Santiago capítulo 1 versículo 2 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aquí Santiago está hablando a los cristianos y les está diciendo a todos aquellos que confían en Cristo Jesús, les dice: amados hermanos, cuando tenga que enfrentar problemas o dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Voy a desarrollar estos versículos un poco, me voy a meter un poco en profundidad, pero primero quiero decirles algo a todos los que están aquí. Cuando venga la persecución a nuestra vida, los problemas, las carencias, las dificultades, no debemos de evitarlos. No debemos de evitarlos. Debemos aceptarlos. Mucha gente se pregunta: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí me pasó esto? Yo quiero preguntarte: ¿por qué a ti no? ¿Qué tienes de especial tú que no tenga alguien más? ¿Por qué a ti no? Esa debería ser la pregunta. No debemos evitarlo, no debemos de alejarnos a menos que Dios nos lo muestre, pero generalmente en los problemas, en las dificultades, Dios nos quiere llevar, ¿sabe a dónde? A madurar. A madurar. Deja que lo que sea que esté pasando te lleve a madurar. La expresión es a ser perfecto.
Pero ahorita vamos a ver más esa palabra de perfección. No habla de no equivocarnos. Una persona perfecta en Dios no es una persona que no se equivoca. No es una persona que nunca comete un error. No está hablando de eso. El plan de Dios es que seamos perfectos y completos. Lo leímos ahorita en Santiago. Y hay dos cosas que principalmente nos ayudan a madurar. Dos cosas en la vida de todo ser humano que principalmente le ayuda a madurar. La primera es la palabra de Dios. Es la que te ayuda a madurar porque tienes el conocimiento para saber qué hacer. Primera de Pedro 2:2 en la versión al día dice: desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. ¿Se acuerda de su hijo cuando nació o su hija? Que su esposa se lo pegó a su pecho. ¿Cómo deseaban? ¿Cómo deseaban esa leche? Se ahogaban, ¿verdad? No tenían. Yo me acuerdo mucho de una expresión de mi esposa cuando mis hijas empezaron a tomar el pecho. Decían: no tienes juicio para comer, porque tan pronto se las pegaba, se ahogaban, ¿verdad? Ni siquiera respiraban. Todavía no sabían en su mente que debían de respirar y comer, que podían hacerlo, ¿sí? El apóstol Pedro nos dice: desead con ansia la leche pura de la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido desea, así ustedes deseen con ansias la palabra de Dios. Así por medio de ella creceréis en vuestra salvación, creceréis en el conocimiento de Dios, creceréis en lo que hay que hacer en el momento de prueba o de persecución. Y la segunda cosa que nos hace crecer son las pruebas. ¿Sabía? Son los problemas, los sufrimientos, las dificultades, las carencias, las persecuciones. Eso es lo que nos hace crecer. No debemos de huir de esto, porque Santiago nos dice que cuando estas cosas se presentan, la fe se prueba. La fe se prueba. Cuando estamos en diferentes circunstancias, lo que Dios está probando en ti es la fe. ¿Saben lo que quiere decir? La fe se prueba. Esa expresión en el original griego, prueba, se usaba esa palabra para probar metales, para probar monedas. ¿Saben cómo se probaba una moneda o un metal para saber que era auténtico? Se metía en el fuego. ¿Saben lo que Dios hace cuando vienen los problemas a tu vida? Cuando vienen las dificultades, las carencias a nuestra vida, las cosas que no tenemos control, nos mete en el fuego, nos prueba. ¿Para qué? ¿Para saber dónde estamos? No, Él ya sabe dónde estamos. Él ya sabe qué tipo de fe tenemos. Sino para que tú y yo nos demos cuenta de dónde está nuestra confianza en Dios. Para que tú tengas la certeza de que Dios está contigo. Tengas esa confianza de que Dios te va a ayudar a salir adelante, ¿sí? Santiago 1:3 sigue diciendo: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Lo sabían, hermanos? Siempre que se pone a prueba la fe, siempre que el Señor nos mete al fuego para saber dónde estamos, ¿sí? Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Pero, ¿lo sabíamos? Tenemos que saberlo. Esto es algo que todo cristiano debe saber. Esto es algo que todo aquel que se dice que cree en Dios debe saber. Siempre que pasamos por circunstancias difíciles, se prueba nuestra fe, Dios quiere saber dónde estamos. Ahora, ¿cómo se pone a prueba la fe? Bueno, por las dificultades, los problemas, las carencias, las persecuciones. Pero fíjense, Santiago 1:2, Santiago 1:2 lo acaba de mencionar, pero aquí hay una fórmula en Santiago, y esta es una fórmula bíblica. Hay una forma en la palabra de Dios, pongan mucha atención en esto. Siempre que se pone a prueba la fe, dice Santiago, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La palabra constancia es la palabra paciencia en la Reina Valera, ¿sí? Habla de paciencia, pero hay una constancia. Es la palabra hupomone. Dile a tu vecino, al que está allá a un lado, dile hupomone. Así díselo, así. Es una palabra griega, pero ahorita va a tener mucho sentido, por eso al final les voy a decir hupomone. Dile a tu vecino hupomone, en voz alta, díselo, no tengas pena. Hupomone. ¿Saben qué quiere decir la palabra hupomone?
habla de perseverancia, habla de persistencia, habla de una constancia y una esperanza. Habla de un aguante, pero ¿saben cuál es la diferencia? Habla de un aguante alegre. Alegre. Y aquí es donde se hace la diferencia y en donde hay crecimiento o no hay crecimiento. El versículo 2, Santiago 1 nos dice: tened por sumo gozo. O sea, estén contentos. Y esto es algo que Dios nos dice. ¿A cuántos de nosotros nos ven una sonrisa cuando estamos pasando por dificultades? No, ¿verdad? Porque como seres humanos no es normal. ¿Sí? No es normal. Por cualquier tipo de dificultad que pasemos, carencias, problemas, no es normal que estemos alegres con lo que estamos pasando, ¿sí o no? Nos entristecemos. ¿Sí? Pero que hay una enseñanza muy profunda. El Señor nos dice que estemos alegres, que aguantemos con alegría, ¿sí? Pero todo esto, el Jupomone habla de un movimiento. ¿Se fijaron? La perseverancia habla de un movimiento, la persistencia habla de que sigamos, la constancia, la esperanza, el aguante, habla de que resistamos. No habla de que te quedes quieto en la situación que estás pasando, sea cual sea. No habla de una fe pasiva, habla de una fe que está envuelta en algo. ¿En qué? En la confianza, en la perseverancia, en la esperanza, en el aguante alegre, ¿sí? Santiago 1:4 sigue diciendo: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. ¿Y cuántas veces no hemos tenido problemas o situaciones que pasan años y años y no le vemos el fin? No vemos una mejoría, no vemos una salida. Pero el Señor nos dice: persevera. Es lo que nos dice Dios: persevera, porque esa perseverancia se va a desarrollar plenamente. Dice: serán perfectos y completos y no les faltará nada. La palabra perfección, como les decía anteriormente, no se trata que nunca te equivocas, no se trata que nunca cometes un error. Se trata, es una palabra en el original griego que es teleios, y quiere decir un crecimiento mental y un crecimiento de carácter moral, ¿sí? Habla de estar completo, maduro, bien desarrollado, actuar como un adulto. ¿Cuántas personas pasan por situaciones que otros pasan, pero actúan como si se les acabara el mundo? No. La persistencia, la prueba en el fuego que Dios nos está dando, esa persistencia que nosotros mostramos nos va a ayudar a crecer, hermanos. La persistencia en confiar en el Señor te ayuda a crecer. Y aunque hay veces pienses que ya no hay salida, hay veces pienses que ya nada tiene solución, eso es la fe, una confianza total en Dios. Tú pones las cosas en manos de Dios. Mi marido no cambia el carácter, puede decir la esposa. Sigue siendo el mismo ogro de siempre. Confía, persevera, ponlo en las manos de Dios. Sigue orando por él, sigue amándolo. Esa es perseverancia. Mi esposa sigue igual de loca que siempre. Siempre hace las cosas que no quiero que haga. Hermano, persevera, confía. ¿Sí? Esa es la palabra perfectos. Completos, dice que seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. La palabra completos es una palabra griega que quiere decir íntegro y estar entero. Estar entero. Eso nos capacita para salir adelante. Y eso no es todo, porque Pedro nos habla de su propia experiencia de la persecución. Mire, 1 Pedro 2:20 está hablando el apóstol Pedro y dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. No hay ninguna recompensa ni ningún mérito si hiciste algo malo y te castigan. Es lo que está diciendo. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, ¿sí?
tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a sufrir, pero a sufrir haciendo lo bueno, a sufrir teniendo paciencia, a sufrir amando, a sufrir perseverando, siguiendo creyendo en nuestros familiares, dando nuevas oportunidades, perdonando. Estamos llamados a hacer esos. ¿Queremos hacer lo bueno? Bueno, vamos a sufrir. Y Pedro fue el que nos dice más adelante, 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí viene lo interesante: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, ¿sí? Os afirme, os establezca y fortalezca. Eso es lo que provoca la perseverancia, hermanos. Ahora, si usted se pone a comparar nuestra vida en este mundo, ¿sí? 80, 90, 100 años, por ahí. Imagínese que usted viva 100 años, 110, 120, bueno, vamos hasta 120, ¿verdad? Porque ustedes tienen mucha fe. Si usted y yo vivimos hasta los 120 años, ¿cómo se comparan 120 años con la eternidad? No hay comparación. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Este mundo es pasajero, y el impacto que tengamos aquí, el servicio que brindemos a Dios, ¿sí?, va a ser eterno. Entonces, ¿qué tiene que pasar antes de que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? Vamos a padecer por un poco de tiempo. ¿Se ha fijado que todas las personas en el mundo, todas, sin excepción, tienen problemas? ¿Tienen dificultades? ¿Tienen carencias? ¿Hay escasez en ocasiones en su vida? Todas las personas en el mundo en ocasiones pasan por enfermedades que hay veces son incurables, que hay veces no se puede hacer nada más que confiar en Dios, ¿sí? Pero la persecución nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Pablo dijo: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Sí? ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Es lo que decía el apóstol Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Él decía: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Lo sabes? Todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, esta pregunta es diferente. Piensa antes de responder. ¿Sabes que Dios te ama aún cuando estás en el fuego? ¿Por qué dudamos hay veces? Dios es inmutable. Eso quiere decir que Él no cambia. Él sigue amándonos a pesar que estemos en el fuego, y la dificultad que tengamos Él la tiene en sus manos. Pero esa dificultad te está mostrando a ti y a mí en dónde está nuestra fe. ¿Sí o no? A veces confiamos en Dios, pero a veces dudamos de Dios. Y es normal, así somos como seres humanos. Pero se trata de crecer, se trata de perseverar, se trata de proseguir a la meta. Pablo sabía algo que nosotros no hemos desarrollado. Pareciera que el apóstol Pablo, dentro de su crecimiento espiritual, aprendió algo que nosotros necesitamos aprender en carne propia. Esta enseñanza que el apóstol Pablo aprendió, tú no lo vas a aprender nada más. Lamento decirte que tú no lo vas a aprender nada más cuando te lea estos versículos, ¿sí? No,
tienes que pasar. Escucha, 2 Corintios 12:7 dice, está hablando Pablo a los corintios y les está narrando algunas cosas. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelación tan maravillosa, porque Pablo tenía una relación con Dios muy estrecha, confiaba completamente de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, aun cuando he recibido de Dios revelación tan maravillosa, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, ¿qué hiciste, Pablo? Le supliqué al Señor que me lo quitara. Había un mensajero de Satanás. Pablo fue un hombre tan entregado a Dios que recibió revelaciones que nadie ha recibido en este mundo. Pero Dios vio algo en Pablo. Dijo, te vas a enorgullecer, Pablo. Te voy a dar este aguijón. Y le dolía al Pablo. Ese aguijón, hay muchas especulaciones de qué era, pero le dolía, ¿sí? Pero Pablo sabía orar y le decía, Señor, quítamelo. Pero fíjese, cada vez él me dijo, Dios respondiéndole a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pareciera que la Biblia se contradice en todo esto que dice. Pero no, porque hay veces cuando nos acercamos a Dios se nos sube el ego. Dios nos usa, Dios nos habla, Dios nos guía y decimos, soy más importante aquí que este hermano. Tengo una relación más apegada a Dios y Él está por abajo de mí. No. Dios le dio un aguijón a Pablo para que eso no se sucediera. Me gustas débil, Pablo, fue lo que le dijo a Dios. Porque cuando eres débil, te apoyas en mí, me buscas, ¿sí? Y mi poder actúa en tu debilidad. ¿Sabes por qué pasas por tantas pruebas hay veces? Por tantos problemas y situaciones que dices, ¿hasta cuándo voy a salir? Y luego, la otra vez platicaba con mi esposa y decía, ay, amor, ya nuestras hijas están grandes. Entre paréntesis, ¿verdad? Comillas. Ya nuestras hijas están grandes, fíjate, la más pequeña ya tiene 10, la otra ya tiene 12, hay una 17, ya está lista casi para irse. Hablando de eso, y ya nos vamos a quedar solos y vamos a servir con más tiempo al Señor y esto, aquello, y los problemas van a bajar, pensábamos nosotros. Y ándale que la hija más grande de ella nos hace nietos. Y ahora ya no sale de la casa. No, hermanos, la familia se multiplica. Los problemas siguen. Pero ¿sabe por qué Dios hay veces te tiene? En los problemas que te tiene, en las circunstancias tan difíciles que te tiene, porque no hay otra manera de captar tu atención. Cuando tienes todo, salud, cuando tienes un trabajo, cuando tienes un hogar, no te acuerdas de Dios, te olvidas totalmente de Dios. ¿Y qué hace Dios? Enfermedad. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué no? Para que te acuerdes de Dios. Te corren del trabajo. ¿Por qué a mí, Señor, escasez? Ya no tengo para pagar la renta, mi casa la voy a perder. Para que te acuerdes de mí. Esa es tu debilidad. Que confías en ti. Es lo que le dijo a Pablo. Estás confiando en ti, Pablo, en esa relación que tienes conmigo, todas las visiones que viste, y te vas a enorgullecer. No, te voy a dar un aguijón. Van a venir problemas, van a venir circunstancias que no nos gustan, ¿sí? Pero Dios quiere llamar tu atención. El amor de Dios no es el amor que nosotros conocemos como padres en el nivel humano, no. Dios ve más allá, hermanos. Dios ve más allá. Por eso nos mete en situaciones que nos mete para atraernos a Él. ¿Saben por qué confiamos en Dios más cuando somos débiles? Cuando no tenemos el control de las cosas que están pasando. Porque ya no dependemos de nosotros. Ya no decimos, ay, sí, yo puedo.
¿sí? No, ya no hablamos de mis posesiones, mi logro, mi dinero, mi físico, mi familia, mi herencia. No, ya todo eso queda en segundo plano y ahora Dios está en primer plano. ¿Qué va a pasar para que Dios atraiga tu atención? Te pregunto. Voy a hablar de cosas serias aquí. ¿Vas a tener que perder un hijo? ¿Vas a tener que ser diagnosticado con una enfermedad que es incurable? ¿Qué va a tener que pasar, te pregunto, para que Dios atraiga tu atención? Porque créemelo, lo va a hacer. Te va a llamar a cuentas. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo, Él te creó. Tú le perteneces a Él. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Suena loco. Por tanto, me complazco en la enfermedad, en el oprobio, en las necesidades, en la persecución. ¿Por qué? Porque cuando soy débil y estoy pasando por pruebas, problemas, sufrimientos, dificultades, carencias, enfermedades, persecución, el poder de Cristo puede actuar a través de mí. ¿Se fijan qué paradoja? A veces esto suena como una contradicción, pero así somos los seres humanos. Y aún los cristianos, que decimos que confiamos y que ponemos toda nuestra esperanza a Dios. Así somos. Nos olvidamos de Dios tan pronto prosperamos. Nos olvidamos de Dios tan pronto todo está bien. Nos conviene, hermanos, ser apretados, estar en estrechez. Es bueno estar afligido, abatidos, tristes por molestias o sufrimientos físicos. Es bueno que la angustia, la intranquilidad, la inquietud intensa esté con nosotros, porque confiamos más a Dios, nos acercamos más a Dios. ¿Le has dado gracias a Dios por lo que estás pasando? No sé, tal vez tienes años que no hablas con algún familiar, tal vez la enfermedad sigue creciendo, no sé qué es, pero Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere que dependas de Él, no de tus planes, no de tus recursos, no. Es una oportunidad para jupomone. ¿Para qué? Para jupomone, esa es la palabra griega. Para perseverar, para persistir, ser constante, tener esperanza, pero hacerlo con un aguante alegre. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los que confían en Dios tienen un aguante alegre? ¿Y por qué Dios nos exhorta a que lo hagamos con alegría? Porque de Él es la salvación. Porque nuestra vida está en sus manos. Por eso, no depende de ti, depende de Él. Y si tú confías en Dios, y la confianza es un descanso total, ese es otro significado de fe, un descanso total. Descansas en Dios. Si tú confías en Dios, tienes esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Estamos invitados a confiar en Dios. Ya voy a terminar. Estamos invitados a no confiar en nuestras propias fuerzas. Yo no sé tu vida, yo no sé a dónde vayas, lo que creas, no. Pero si tú dices confiar en el Dios que está en la Biblia, Dios quiere llamar tu atención para que tengas una relación con Él personal, que crezca, que sea constante, ¿sí? Que sea jupomone, que aguante, que tengas una esperanza y que persistas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y gracias por las pruebas. Gracias por la persecución, la dificultad. Gracias por la enfermedad, Señor. A veces no sabemos cómo vamos a salir de ella, Señor. Gracias por las relaciones rotas, porque nos ayudan a poner nuestra esperanza en ti. Gracias por la escasez. Y suena contradictorio, Señor. Para la mente natural suena contradictorio, pero para nosotros no, porque estamos depositando nuestra confianza en ti. Porque
Hemos fallado, Señor, hemos pecado. Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestra juventud, en nuestro dinero, en nuestra posición social, en nuestro trabajo. Señor, hay tantas cosas que te suplen a ti, que suplen nuestra relación contigo. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes pruebas, carencias, dificultades. Pero te pido por cada uno de los que estamos aquí para que aumentes nuestra fe en ti. Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, que rescatas a aquel que pide ayuda, aquel que te llama, aquel que se postra. Eres un Dios bueno que rescata al humilde, Señor. En el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos aquí te pido, Señor, para que pongas esa convicción en su corazón. Pero gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y has sido bueno siempre. Ahora te pedimos que nos despidas de este servicio a ti, Señor, de estos momentos de adoración, de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos despidas, Padre, y que el convivio que viene a continuación sea para bendecirte, sea para conocernos, sea para pasar un momento alegre, Señor. Gracias por este día. Este día es para ti. Has aumentado, oh Señor.